Hola, ¿cómo estás? Bien, eh, la pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Por qué hablamos? ¿Sí? ¿Por qué hablamos? El entendimiento de la parte social, antropológica del ser humano, eh, es la que ha generado este propósito del habla. Y es a través de ella que nos conectamos, que aprendemos. Pues bien, hoy estoy aquí para mostrarte a través de este nuevo ciclo de videos cómo y por qué nosotros hablamos y para qué nos sirve en la generación de valor de nuestro producto. ¿Sí? El marketing de voz a voz es aquel que permite que a través de las plataformas sociales la gente comience a tener nuestro producto en la punta de la lengua. Mi nombre es Ludwig Calderón y te invito a que a partir de hoy nos acompañes en este curso que te lo damos a ti de forma gratuita para que aprendas cómo generar marca a través de voz a voz. Síguenos en Invasiva, tu agencia de marketing digital. ¿Alguna vez has hecho la pregunta de que ¿por qué hablamos? Y esto es muy irónico, te comento, porque si vemos cualquier estudio sobre los cromosomas del ser humano y de los animales, te comento que entre el ser humano y el chimpancé tenemos el 99% de cromosomas totalmente idénticos. ¿Sí? Somos 99% idénticos a esos lindos animalitos, a los chimpancés. Pero ese 1%, ese 1% hace la gran diferencia. Y esa gran diferencia es que nosotros podemos hablar, podemos establecer conversaciones, ¿sí? Y es a través del habla que nosotros como personas podemos construirnos ante los demás. Es a través del habla que los demás pueden entender y aprender quiénes somos, ¿sí? Ahora, ¿sabes qué es lo más irónico? Pues que durante el día, cada uno de nosotros habla por lo menos de 10 marcas, ¿sí? Por lo menos de 10 marcas. Tenemos que conversar de 10 marcas. Quiere decir que para construirnos a nosotros mismos, utilizamos cualquier producto que esté a nuestro alrededor y esto nos ayuda a construirnos ante los demás. ¿No te parece interesante? Y aquí viene nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Por qué hablamos? Pues bien, lo hacemos para todo, ¿sí? Lo hacemos para todo. Por ejemplo, lo hacemos para enamorar. Algunos lo hacen mejor que los otros, evidentemente. Pero lo hacemos, por ejemplo, para seducir, para chismear, para crear, construir, para destruir, para proteger, para tejer lazos, para sentirnos importantes, para desahogarnos. Por ejemplo, hace muchos años, un fantástico personaje que se llama el doctor Abraham Maslow, que tiene una teoría, que construye una teoría muy interesante que se llama las necesidades humanas. Y él dice que las necesidades humanas explica que todos los seres humanos necesitamos hablar prácticamente para todo, como un principio para socializar, para integrarnos a la sociedad, para pertenecer. Y como el buen dictado que él mismo implementa, dice, dime qué conversas o dime de qué conversas y te diré a qué tribu estás perteneciendo. ¿Sí? Cuando tú estableces una conversación con una persona, ya sea por ejemplo por Twitter, por Facebook, por alguna plataforma social, o construyes una conversación uno a uno, persona a persona, sin el uso de una plataforma digital, a través de lo que tú dices, esa comunidad, esa cultura, te acepta o no. Esa es una verdad. Y entonces, tú catalogas a las personas, o por su nivel socioeconómico,
o si te cayó bien, o por sus intereses. Ya empiezas a decir, por ejemplo, ya empezamos con lo siguiente: oh, este es un nerd, este es un descuidado, ¿no? Este es un amante de las películas de Star Wars, este es un amante de la lectura, este es un hombre que le gustan los deportes, ¿no? Entonces comenzamos a catalogar a las personas por su función, a la pertenencia que se suscita a través de tu conversación. ¿Lo habías pensado? Y esto puede ser muy importante, pues nosotros nos construimos a nosotros mismos a través de los demás. Ellos nos terminan de construir, y es por esto que es muy importante saber generar una conversación. Si no generaríamos una conversación, nos volveríamos locos, ¿sí? Terminamos conversando solos, ¿sí? Terminaríamos. Y lo peor, nuestro aprendizaje se detendría. Y si están con dudas, podemos recordar, por ejemplo, aquella película El Náufrago, ¿se acuerdan? Con Tom Hanks. En esta película él se queda solo en una isla, ¿sí? Y a través de esa soledad él inventa un compañero llamado Wilson, que era una pelota de voleibol, ¿sí? Y le dibuja un rostro, le pone una boca, un ojo, ¿no? Le da un aspecto, una silueta, podríamos decir, de un rostro, ¿no? Y comienza a generar una interacción, pues al quedarse solo no tenía más conversación. Y al no tener cómo generar una conversación, no tenía más aprendizaje que recibir por parte de algún otro ser humano, alguna otra persona. Y esta pelota se convierte en aquella persona con la que él comienza a generar un ecosistema de comunicación. Entonces, es tan importante y tan interesante que a medida que te preguntas por qué hablamos y quién habla de ti como marca, como producto, como servicio, vas a comenzar a identificar y decodificar muchas de las estrategias, plataformas y productos que hoy en día son más exitosos. Y para no ir muy lejos, una plataforma que todos nosotros conocemos como la Amazon, ¿no? Es uno de los mayores retailers, ¿no? Exitosos en todo el mundo. Retailer es aquella empresa que vende de todo y distribuye a todo el mundo. Al ser esta para América Latina, por ejemplo, compite con Alibaba, pero Alibaba, como se ha creado en China, podríamos decir que es una de las más grandes del mundo. Pero sin embargo, Amazon es la que más marketing le ha metido a su negocio. ¿Y por qué funciona? ¿Qué es lo que funciona en el marketing de Amazon? Y es que Amazon cree en lo que sus compradores dicen, ¿no? Cree en lo que los extraños hablan de su producto. El 46% de las personas cree fehacientemente en lo que los extraños están posteando en las redes sociales. Si no, vean qué es lo que está pasando hoy por hoy en nuestro país, ¿sí? Alguien sube algo a las redes sociales y dependiendo de lo que sea el tema que él aborda, al grupo social que él se dirige, estas personas creen sin dudarlo. ¿Me entienden? Entonces, luego que uno conoce a las personas, si esta persona te recomienda una lavadora, una computadora, un equipo de sonido, y te explica por qué te las está recomendando, tú le crees más a esta persona que muchas veces a la propia marca. Te sientes identificado con sus valores y con sus conversaciones. Te sientes identificado con lo que habla, y eso es muy importante. ¿Cómo puedes asegurarte que hablen de ti otras personas para que lo que estas personas vayan a decir de tu marca y de tu producto, ¿no? Sean extraños al resto de las personas y puedan llegar a conocerte mejor? Y saben, esto no es nuevo. Vamos a remontarnos a unos 30.000 años, ¿sí? Unos 30.000 años, cuando en nuestro planeta los primeros australopithecus se convirtieron en sapiens y empezaron a dibujar y pintar en sus cuevas.
Ah, te recomiendo que busques en internet, por ejemplo, las cuevas de Altamira, ¿no? Aquí en nuestro país, por ejemplo, entre Potosí y Sucre existen lugares fantásticos, un lugar que se llama Toro Toro, ¿no ve? Y ahí ellos pintaban jeroglíficos, porque era una manera de comunicarse entre ellos. Estaban generando ahí una conversación, ya existía un diálogo. Seguramente no un diálogo como el que nosotros tenemos hoy en día, pero sin duda este fue el primer, como diríamos, Instagram, ¿no?, de nuestra historia. Y existía. Tú posteas en qué redes sociales estás por lo que haces, por ejemplo, posteas tus emociones, por lo que estás viviendo día a día. Bueno, ellos lo hacían, imagínense, solo les faltaba una frase, como por ejemplo decir, aquí en la cueva con la familia, ¿no? O aquí, cazando un mamut con los amigos. Pero ellos lo representaron a través de un dibujo en las paredes. Y es ahí que podemos decir que ese fue el primer muro de una red social. Y ellos, los sapiens, ya plasmaban en esa conversación a 30.000 años lo que hoy podemos aprovechar, ¿no ve? Las experiencias de la gente hoy se convierten en conversación y siempre lo ha sido así. Si tu marca no genera una historia, no tiene un contenido, no genera una experiencia. Por ejemplo, si en tu consultorio como médico alguien entra y lo tratas mal, la experiencia será negativa y la conversación será negativa. Entonces esta persona no vuelve más. Pero si tu marca no dice nada, solamente se enfoca en el precio, solamente en la distribución, en la disponibilidad, nadie va a hablar de ti. Si eres un diseñador gráfico o eres un programador de sistemas, eres alguien visual y estás mirando este video y te estás preguntando en este instante, ¿por qué no me están comprando lo suficiente? ¿Por qué mi producto no es conocido lo suficiente? ¿Por qué mis ventas han bajado en esta Navidad, en estas épocas en las que deberían de estar vendiendo a un 300, a un 600%? ¿No? Es probable que te conocen muy poco, que no te conocen, o que nadie, pero nadie, está hablando de ti, ¿sí? Las marcas que generan conversaciones generan emociones, y a través de esas emociones hace que a 30.000 años atrás las personas plasmen sus emociones a través de las redes sociales. Y habíamos hablado de que aquel muro en el cual los sapiens, los primeros sapiens, plasmaban sus aventuras, se convertía en el primer muro social. Y ahora tenemos plataformas tecnológicas que permiten que nosotros plasmemos eso. Dime tú, ¿cuántas fotografías acabas de comentar? ¿Cuántas fotografías acabas de compartir? ¿Qué aventuras, qué experiencias has hecho? ¿No? Y eso hace que en tu red social genere una conversación. Bien, avanzando un poco más en la historia, vamos a la época de la revolución industrial, donde hubo un hito muy grande. Y es que cuando nacen los productos de consumo masivo, cuando las marcas se masifican en el mundo, ¿no? No había muchas fábricas que produjeran, por ejemplo, envases similares, botellas diferenciadas, ¿no? Aquella botellita que le daba el modelo exquisito a tu producto, a tu perfume, a tu bebida, ¿no? Aquella forma específica en la cual podrías darle una esencia a tu producto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este instante te pongo una imagen en la cual tú tienes dos productos que son distintos. Pero suponiendo que el que está a la izquierda es una botella que es muy similar a la que está a la derecha, ¿no? Estas tenían un efecto en el mismo producto, pero ¿qué es lo que sucedía? Una vendía más que la otra.
¿Qué pudo haber hecho que la marca de la botella A venda más que la marca de la botella B? Sí, en esa época existían las marcas, pero no existían los diferenciadores. Hoy en día, si tú sales a comprar un violín, ¿no? Los violines prácticamente mantienen desde hace varios años las mismas características. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el elemento que hace que exista una diferencia en esa marca y que puedan vender unos más que los otros? Y entonces, ¿cómo empezaba a gestarse este fenómeno de hacer que una marca vendiera más que la otra? Bueno, el secreto es muy sencillo. Y es que cuando la marca A apareció y la marca B ya existía, la marca B le puso a su producto una promesa de valor. ¿Sí? Una promesa de valor. Y al hacer esta promesa de valor, ella se diferenció. Este era un tónico y ese tónico verdaderamente funcionaba. Cuando algo funciona, genera conversación, lo cual importa en lo que vendas. Tienes que cumplir una promesa de valor. No interesa qué es lo que ofreces, pero ese tu producto tiene que venir con una promesa de valor. Si esa promesa de valor es cumplida, existirá una diferenciación. Y claramente esa diferenciación se fue dando en la creación de las marcas. Y ahí había que crear una gran diferencia. Y quién mejor podía que una agencia de publicidad para diferenciar estas marcas. Y entonces nacían las primeras agencias de publicidad. Un excelente publicista se llamaba Volney Palmer, que en 1841 él empezaba a poner en los periódicos de la época pequeños anuncios que diferenciaban una marca de la otra. Y entonces él se enfocaba en crearle publicidad de una forma de comunicar cuáles eran los atributos diferenciadores de una marca y de otra. Y esto generó conversación. ¿Sí? Conversaciones que después llevaron en las cajas mágicas, ¿no? Cajas que hasta la fecha siguen siendo importantes, impactantes, relevantes en nuestra vida. ¿Sí? Esas cajitas mágicas que aparecieron con el nombre de radio. Pero la radio comercial. Cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial y teníamos la capacidad de prender esa cajita que nos transmitiera una historia, que nos podíamos imaginar sin ver, que utilizáramos la imaginación para crear esta historia, era mágico. Pero después llegó una más grande, una caja más grande, y se llamaba televisión. ¿Sí? Esta misma cajita que llevaba audio, pero ahora llevaba una imagen, te llevaba un video. Y ese video juntaba a las familias y creaba un hito que hasta la fecha y hasta hoy se empieza a decodificar. ¿Qué quiero decir? Las agencias de publicidad, el marketing se centra en esto. Si no tenías televisión, tu marketing no existía. Y fue así durante muchos y muchos años. Pero esto realmente es un poco falso. Había marcas que lo aprovecharon de una gran forma, por ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo. Cuando en un país muy cercano llegaba un paquete de galletas Bimbo y sacabas y te ofrecían, juntamente con las galletas, te ofrecían unos cubiertos y le ponían un precio. A medida que esto avanzaba, ¿no? La empresa colocó una media para analizar esto. Y el que sacaba el anuncio en la televisión te decía, este es el producto y llévate esto como una oferta. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La empresa medía este anuncio de televisión a través de en cuánto tiempo se acababan los paquetes, los presentes, juntamente con el producto. Y esto era muy efectivo.
Alguien recibió un mensaje, la familia recibió un mensaje, en este caso no importaba el tipo de audiencia. Las familias estaban sentadas frente a la televisión y al día siguiente las familias iban al mercado y compraban la oferta y todo era más sencillo, más simple. Pero eso se comenzó a cambiar cuando las marcas comenzaron a sentir que ya tenían enamorado al consumidor, que habían conseguido el cariño del público. Claramente, este amor al producto se tradujo en un matrimonio entre las marcas y los consumidores. Y cuando los matrimonios duran mucho tiempo y no hay una retroalimentación, pues terminan en divorcio. Y ese divorcio es un divorcio que se está dando en los medios y lo podemos ver en los resultados estadísticos del comportamiento de la venta de los medios televisivos y cómo la televisión ha tenido que dar un vuelco para reinventarse. ¿Sí? Vayamos entonces a qué lo ha hecho, ¿no? Porque el 76% de las personas ya no confían en lo que la pantalla de uniconversación nos está enviando. Uniconversación. Al decir uniconversación es que solamente recibimos información, no conversamos con esa información. Y nos piden otras formas de podernos comunicar. Por ejemplo, en este pequeño video que te voy a mostrar, vas a poder analizar de cómo se transmite un mensaje, de cómo a través de irnos taladrando la cabeza con muchos impactos fuimos perdiendo la efectividad y la confianza en los medios básicos.
Probablemente muchos de ustedes les ha tocado sentir estos cambios con una velocidad muy fuerte. Por lo que es un hecho que hoy hay tres generaciones básicamente, ¿no? Tres generaciones que estamos conviviendo a través de este gran cambio que se está dando en el marketing y la publicidad. En el entorno de los medios tradicionales y los digitales existen identificaciones y, por ejemplo, tenemos a la generación X, a los millennials, antes de ellos a los baby boomers, incluso a la generación Z, ¿no? Que en los próximos años va a ser la generación con mayor poder adquisitivo, los de la generación Z, ¿no? Y que claramente nacen bajo un entorno digital totalmente absoluto. Es un cambio de velocidad muy grande. Lo describía el fundador de Microsoft, el señor Bill Gates, y decía en una conferencia que tuvo hace algunos años atrás que el mundo, nuestro planeta, en estos últimos 10 años ha cambiado más que en los últimos 50. Sí, eso es verdad. Y como ven, él tenía mucha razón, porque si te pones a pensar cuántos años más van a utilizar, por ejemplo, la plataforma Office o los productos de Microsoft, probablemente no les quede mucho, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto lo llevó a reinventarse. Y para esto, él coloca un nuevo director, se llama Satya Nadella. Este nuevo CEO, ¿no? Ha sido colocado para generar un cambio generacional. Y esto está dado para comenzar a planificar las nuevas plataformas o aplicaciones de crowdsourcing, ¿sí? O co-creación con los consumidores para llegar a generar los productos que se gestarán o desarrollarán en los próximos años. Estos cambios se han dado en un abrir y cerrar de ojos, donde las generaciones están conviviendo juntos, tratando de comunicarse e inventando nuevas formas para hacerlo. Y las marcas tratando de hacerlo con un nuevo tipo de consumidor. Y ahí es donde cambia todo. ¿Qué usas? ¿No? ¿Qué plataformas digitales usas? Pero, ¿qué debemos considerar en sus conversaciones? Aún no son el 100% digitales, la mayoría son personas a personas. Y eso hay que entenderlo, porque todavía muchos de nuestros consumidores en sus comportamientos no necesitan de las redes sociales. Pero esto va a cambiar con la generación Z. Ellos están naciendo con un perfil completamente distinto. Me atrevo a decir que vamos a tener una generación con comportamientos como los de este video, ¿no? Que les muestro a seguir. Podemos ver en el ejemplo de una manera más graciosa que esta es una generación hiperconectada. Tiene muchas plataformas y al mismo tiempo para recibir múltiples informaciones, múltiples tipos de mensaje. ¿Y de cuál te acuerdas?
cuál es el más relevante. Y sin duda, eso nos lleva a algo que se llama el nuevo consumidor. ¿Sí? Para darnos cuenta que el consumidor, no importando su generación, está cambiando, ¿no? Pero que este cambio tiene sus partes positivas, pero sin duda también tiene una parte amarga, ¿no? Y la parte amarga del cambio es que el consumidor que tiene que ver con los productos, este consumidor no te está prestando atención, ¿sí? Ese nuevo consumidor, con la cantidad de información que recibe, no te está prestando atención. Y cuando no te está prestando atención, tú tienes que reinventarte para que tengas una efectividad en la utilización del marketing. Recuérdense bien, el marketing es hacer que la gente te conozca, te pruebe, te quiera, te use y que te compre. Pero si no te conoce, porque hay mucho ruido comunicacional o muchos impactos, ¿no? Tienes que encontrar la forma de volverte más efectivo. Media Bistro, que es una empresa que se dedica a ver el impacto o el tiempo de retención que tiene una persona en relación a tu producto, en tus mensajes, y hasta hace una generación como la de los baby boomers, incluso la de generación X, ellos dicen que nosotros nos podíamos concentrar hasta 5 minutos. Entonces, esto quiere decir que nosotros, como una generación un poco anterior a la generación Z, ¿no? Incluso hasta la X, ¿no? Tenemos una capacidad mayor de concentración. Pero ¿qué es lo que sucede hoy? ¿No? ¿Qué es lo que sucede hoy? El problema es que en las nuevas generaciones se pueden concentrar el mismo tiempo que un pez globo. ¿Sí? Y eso mismo, un pez globo, es decir, 7 segunditos. Nosotros 5, ellos 7 segundos. Y ahora dime, en 7 segundos, ¿cómo puedes mandar tu impacto? ¿Cómo puedes hacer que tu contenido verdaderamente impacte a un consumidor que puede prestar tan poca atención? Bien, no solo es eso, sino que además de todo, el nuevo consumidor tiene problemas de impaciencia. ¿Sí? Pruébate a ti mismo. Va a un restaurante y controla cuánto tiempo eres capaz de esperar por una mesa. ¿Qué pasa si la señal del internet es lentísima en tu celular, o en la universidad, o en tu caso, en un restaurante? ¿Te quedas en ese lugar? Si vas a un cajero automático, a un ATM de banco, y este se demora en darte tu dinero, ¿cuánto tiempo eres capaz de esperar? Hoy, antes de poner tu comentario en las redes sociales, ¿cuánto tiempo eres capaz de esperar para hablar mal de una marca? Esto es muy importante porque nos da el nuevo entorno, porque como no te estoy haciendo caso, necesito mandarte más impactos, y estos impactos están cocinando la cabeza del consumidor. La media es de más de 3.000 impactos al día, y si no estoy equivocado, vean ustedes, los que tienen televisión por cable, por ejemplo, la cantidad de mensajes que reciben entre las películas, la cantidad de mensajes que reciben en el intermedio, en el medio de las películas, de los shows, de los programas que nos gustan. Veamos la cantidad de mensajes repetitivos que tenemos de ciertas marcas, de ciertos productos, de ciertos servicios. Y esos impactos están cocinándolos la cabeza. Los invito a que lean un tratado muy interesante de economía. Este tratado se llama Economía y Atención. Este tratado lo escribió un bestseller, un magnífico, un hombre muy interesante en su forma de analizar el marketing de economía, que se llama Michael Goldhaber, ¿no? Y eso nos lleva a entender el fenómeno, es decir, en economía, cuando tienes mucho de algo, ¿qué sucede? Los precios bajan,
Bien, entonces, pero cuando hay muy poco de algo, los precios suben. Y entonces la atención, ¿cómo está hoy? Hay muy poca atención, por lo cual los precios, por atraer la atención, están subiendo. Y la única forma en la que puedes atraer a este consumidor es a través de la diferenciación. Y para terminar, ¿no? El consumidor en el marketing anterior, el consumidor solía ser el fin, ¿sí? El fin de todo era el consumidor. Si tú tienes una tienda, tú querías que el consumidor te fuera a comprar. Si tú tenías una peluquería, tú querías que alguien viniera para cortarse el pelo. Si tienes un negocio, tú querías que tu cliente llegue a tu negocio, ¿no? Tú estabas en un centro comercial y la idea es que las personas lleguen a través de una forma casi automática a tu negocio, ¿no? Eso era comunicarte con el buscando al consumidor como un fin, ¿ok? Comunicarte con el consumidor, ¿no? Como un fin, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sucede? Cada vez esto va cambiando y si pensamos y lo repensamos nuevamente y empezamos a pensar en el consumidor como un medio, ¿no? En lugar de hacer que esta persona solamente me compre, ¿qué tal si co-creamos juntamente con él? ¿Qué tal si lo involucramos en el desarrollo de nuestro producto? ¿Qué tal si tenemos una conversación con él? ¿Qué tal si en lugar de imponerle un mensaje, en el cual nosotros empezamos a crear un diálogo de doble vía, ¿no? Podemos generar esa conversación positiva sobre lo que él desea? Entonces, así probablemente podamos llegar a construir un marketing más efectivo. Seguramente con un mayor nivel de involucramiento, seguramente con un mayor marketing de voz a voz por parte de los consumidores. Entonces, resumiendo todo esto, ¿no? Número uno, necesitamos de un marketing que sea de todos y para todos. Número dos, comenzamos por definir quién es nuestra audiencia. Si tienes claro a quién le hablas, ¿no? Si estás segmentando a quién le hablas, claramente tu audiencia va a ser mucho más calificada. Debemos entender cuáles son nuestros nichos de mercado. Debemos aprender a identificar dónde está nuestra gente, ¿no? Una vez que tengas la audiencia, comienzas por lo social, ¿ok? Háblale a las personas. Haz marketing de persona a personas. De persona a personas. Recuerda este comentario que lo hacía Brian Kramer, ¿no? Un capísimo del e-commerce. No se trata de hacer marketing de negocio a negocio o el B2B, ¿no? Business to business, ¿no? O de negocio a consumidor, el B2C, de business to consumer, ¿no? Hoy se trata de hacer un marketing de persona a persona, de humano a humano. Y cuando hablamos de seres humanos, tenemos que entender que detona tu comportamiento de consumidor. Y esto, ¿cómo podemos traducirlo? Escúchalo primero. Hay todas las plataformas hoy en día, las plataformas de las redes sociales nos permiten escuchar a este consumidor y es por eso que la maravilla de poder trabajar de una forma correcta, de aprender a vender, de aprender a comunicarse a través de una red social, hace que esta gente te escuche, te converse y hable de tu producto. Y cuando tú también los escuchas, ¿no? Vas a darte cuenta de que cada uno de ellos tienen una necesidad, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas esa necesidad, ¿qué sucede? Cubre tú esta necesidad de tu consumidor, ¿ok? Cubre con un buen contenido, cuéntale una buena historia, ¿sí? Y cuando esto suceda, conecta lo social. Conecta esto con las plataformas digitales que hoy existen. Seguramente eso te va a ayudar a vender mucho más. Y esto está en todos los medios, en las ventas de productos, de servicios, en la política, en cómo se vende una imagen de un político para que la gente compre su marca, su imagen, su propuesta. Debemos saber conversar con los consumidores.
Bien, llegamos al final de este primer video y espero que te haya servido de mucho. No te olvides que conversar va a generar que las personas recuerden, interactúen con tu producto. Va a generar que las personas te conozcan y cuando te conocen, las personas hablan de ti, generan historias. Síguenos en nuestros próximos cursos que conoceremos mucho más de cómo generar ventas, de cómo generar una conversa bidireccional entre tú y la gente a través del uso del marketing digital. Adiós.